Nos acompaña la economista Paola del Carpio para hablar de un tema que hoy es noticia. Paola, ¿cómo estás? Muchos en casa han escuchado en estos últimos días que se habla de la tercerización laboral. Y si usted tiene familiares en casa, usted es trabajador, pero su hijo, su hija, están preocupados porque de pronto van a perder el empleo o por el contrario, van a obtener derechos y beneficios. Atención con lo que nos viene a contar hoy Paola. Paola, ¿qué es la tercerización laboral? Sí, bueno, como decías, desde esta semana se pone en vigencia los cambios que se dieron al reglamento de la ley de tercerización laboral. Entonces sí, ¿qué es la tercerización laboral? La tercerización laboral se da cuando una empresa principal o empresa usuaria requiere o contrata los servicios de una empresa tercerizadora. Son servicios, obras, normalmente acciones especializadas que tienen que ver con el proceso de producción de esta empresa principal o algunas labores complementarias que tienen que hacer, y esta empresa tercerizadora lo hace bajo su propio riesgo, con sus propios recursos, por ejemplo maquinarias, ¿no? Si hay una actividad que requiere maquinarias muy especializadas, esta empresa tiene sus maquinarias y también tiene sus propios trabajadores con los cuales tiene una relación laboral para que nos directa. entiendan en casa, hay una empresa grande, por decir, hay una empresa principal grande, que a su vez, por ejemplo, para la labor de limpieza o para la labor de servicio técnico, para que le revise sus computadoras, para que chequee todo lo de seguridad interna, contrata a otra empresa. Es decir, no contrata trabajadores bajo su paraguas de empresa grande, sino que contrata a otra empresa, mediana o chica, que tiene una relación laboral con otros trabajadores. Estos trabajadores tercerizados muchas veces dicen, pero ¿por qué yo no tengo los beneficios de la empresa grande? ¿Por qué no me dan esas gratificaciones, esas utilidades? Entonces, suena bastante lógico. Así es, bueno, son labores normalmente específicas, ¿no? La empresa principal, digamos, el beneficio que tiene es que se puede enfocar en actividades en las que tiene más expertise, poder innovar un poco más. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora con el cambio normativo? Lo que se hace es prohibir el uso de la tercerización para actividades del núcleo del negocio. Ahí partimos con tres problemas. Lo primero es que el núcleo del negocio no es un término que esté ya definido en la ley. La ley, que es un instrumento legal, digamos, de mayor rango que un reglamento. No está definido, no se sabe exactamente quién lo definiría, qué es el núcleo del negocio. Hay algunas características puestas ahí y por otro lado no ha sido una norma que se haya consensuado previamente. Claro, yo escucho a representantes del gobierno y del Congreso decir que el tema del núcleo del negocio es lo que garantiza que no haya abuso, que no terminen contratando por fuera o con beneficios menores a alguien que puede recibir beneficios mayores. Sin embargo, al no estar definido legalmente qué es núcleo del negocio, cualquier cosa, eso no da seguridad, digamos, a los empresarios para invertir en una situación de este tipo. Además, algo bien importante, pero es que el hecho de trabajar para una empresa tercerizadora no justifica bajo ninguna circunstancia que no se esté en una relación formal, en planilla y con todos los beneficios que la ley les reconoce a esos trabajadores. Otro cuadro, y vamos comentando algo que también muchas personas nos dirán, es más, nos escriben y nos comentan, ya, pero queremos que los trabajadores ganen derechos, que no los pierdan. ¿Con esta situación de tercerización es que acaso no están perdiendo derechos? Sí, porque a ver, existen más de 120.000 trabajadores que trabajan para estas empresas tercerizadoras, ¿no? En diferentes sectores, inmobiliarias, transporte, explotación de minas y canteras y otras actividades económicas como comercio y manufactura. Pero en este momento no hay certeza de qué es exactamente lo que va a ocurrir con esos trabajadores y con las empresas en las que trabajan. ¿Van a cerrar estas empresas? ¿Van a seguir operando? No estamos seguros. Claro, en el mundo ideal, que es lo que quisiera la norma, que es los que han dictado esta norma, ellos quisieran que todos estos trabajadores sean absorbidos por estas empresas principales, pero eso no necesariamente es posible. No necesariamente es posible, no necesariamente es eficiente. Estas empresas, digamos, si esta normativa sigue adelante, tienen que incluir nuevos procesos en su accionar. Antes de que se den estos cambios al reglamento, ¿los trabajadores que trabajan para estas empresas tercerizadoras están desprotegidos o hay un marco legal
que respeta sus derechos y por tanto hay alguna verificadora, alguien que puede fiscalizar que se cumpla. Totalmente. Estos trabajadores de los que estamos hablando son todos trabajadores formales, registrados en la planilla electrónica, y cualquier abuso que se pueda dar en sus derechos laborales debe ser verificado por la SUNAFIL. O sea, es trabajo no es que no hay fiscalización. No. Lo que tiene que hacer el Estado es actuar efectivamente. Exactamente. Lamentablemente, prohibir la tercerización resulta una renuncia a la labor fiscalizadora del Estado. Pasamos a tu siguiente cuadro. Eso es importante porque a veces nos escriben los trabajadores y nos dicen: hemos ido a SUNAFIL, a la Superintendencia de Fiscalización Laboral, y no nos hacen caso. Así es. Pero ahí el tema no es de la empresa, que si está incumpliendo está mal y debe ser sancionada. El problema es del Estado, de SUNAFIL, que no cumple su función. Y creo, Pedro, que algo muy interesante es que muchas veces cuando pensamos en las empresas usuarias, en las empresas principales, pensamos en grandes empresas privadas con grandes ganancias. Sin embargo, empresas públicas que nos brindan servicios a nosotros los ciudadanos, que también somos potencialmente afectados por esta norma al final, están muy afectadas también. Está el caso de Sedapal. Usan la tercerización. Que también usa la tercerización. A ver este ejemplo. De hecho, Sedapal ha impuesto una demanda de acción popular contra el Ministerio de Trabajo porque no puede aplicar la norma. O sea, Sedapal, que es del Estado, le ha puesto una demanda al Ministerio de Transportes, perdón, al Ministerio de Trabajo, que es del Estado, porque esta ley no puede ser aplicada. Porque no la puede aplicar, en efecto. Entonces, como todos sabemos, es una empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento, brinda servicios de agua potable y alcantarillado a los hogares, pero también terceriza algunos de sus subprocesos, digamos, por ejemplo, el mantenimiento de redes, la lectura de los medidores y algunas otras actividades. No, se estima que si los trabajadores de todas estas actividades que terceriza fueran incluidos a la planilla de Sedapal, esto les costaría algo más de 500 millones de soles al año. Entonces, la pregunta al año. Por eso es que Sedapal se opone, o sea, el propio Estado dice no puedo. Es que pensemos un rato que ¿de dónde saldría ese dinero? No, nos van a aumentar la tarifa a todos los limeños del agua. Si no es así, entonces se van a dejar de lado los proyectos de inversión para brindar agua a todos esos asentamientos humanos que hoy no tienen agua. ¿O qué se va a hacer? ¿Va a salir eso de los impuestos de todos los peruanos? Entonces, esto, así como estamos dando un ejemplo, Sedapal afecta a las otras 49 EPS que están en todo el Perú brindando agua, servicios de agua, afecta también, y también hay demandas de parte de empresas que brindan electricidad. O sea, por decirlo facilito, sabemos que hay empresas privadas que se oponen a este reglamento tal como ha sido dado por razones técnicas según ellos. Habrá que analizar cada caso. Pero es el propio Estado el que también encuentra que este cambio al reglamento es inconveniente. Es el Estado contra el Estado, exactamente, ¿no? Y al final nos afecta a nosotros porque nosotros somos los que recibimos estos servicios públicos y pues no sabemos si van a llegar con la misma calidad. Uno ve estos trabajadores en la calle y dice, claro, deberían trabajar para Sedapal, pero tú lo has dicho, son 500 millones de soles más por lo menos cada año. Creo que tienes un último cuadro. Sí, bueno, como comentábamos, creo que es importante decir que el Estado no debe renunciar a su rol fiscalizador, ¿no? El Estado es verdad que ha habido casos de abusos en diferentes formas, digamos, de contrataciones en el sector privado, en el sector público, y para eso está la SUNAFIL. La SUNAFIL debe fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores. Veamos, pero estas son diferentes formas de fiscalización que ha hecho la SUNAFIL. La tercerización es menos del 1% de las... O sea, no le ha interesado a la SUNAFIL. O sea, no ha sido su prioridad y sin embargo nos lo prohíben antes de siquiera haber intentado controlarlo. ¿Tú dirías que este es un caso típico en el cual los buenos propósitos van de un lado, pero el resultado, tal como ha sido planteado, está más cerca de generar problemas y defectos? Yo creo que hay buenas intenciones detrás, ¿no? O sea, las buenas intenciones que los trabajadores estén bien y eso es loable. Sin embargo, estamos poniendo a todos esos trabajadores que hemos visto en riesgo, que ya no saben si van a perder el empleo, si van a entrar a la informalidad, qué va a pasar con las empresas en las que trabajan. Y por otro lado también, Pedro, es importante decir, así como Sedapal, hay más de 250 recursos ahorita judiciales, administrativos. 125.000 trabajadores que ahora están en incertidumbre por este cambio en la norma. Todos con el tema de los servicios públicos. ¿Y qué ha faltado acá? Discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo. Exacto. Decir que el gobierno diga, tengo estas ideas, veamos con datos, con cifras claras, si funciona o no, si esto es una buena idea o no. Porque ahora, ¿qué va a pasar por no haber hecho eso?
todas estas demandas están ahí, el ministerio va a fortalecer su procuraduría, va a estar enfocada en estas demandas, en lugar de estar fiscalizando, que es la tarea que sí debería estar haciendo todo el tiempo para asegurar los derechos de los trabajadores. Me quedo con lo último que has dicho, Paola. Es importante que el Estado fiscalice. Todo trabajador que nos está viendo tiene que hacer respetar sus derechos. Toda empresa que aspira a ser sostenible, pero que además tiene trabajadores en planilla, tiene que respetar sus derechos. Siempre estaremos a favor de ello, pero el Estado no debe renunciar al rol fiscalizador. Hay que llamar, hay que tocar la puerta, y si SUNAFIL no les hace caso, llámenos a nosotros, porque es importante que podamos ser su voz en un caso tan importante como sus derechos como trabajadores. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Pedro. Un gusto, como siempre.